El pasado miércoles 5 de abril, en plena Semana Santa, se estrenó en América Latina el documental Amén, Francisco Responde, que recoge una conversación de más de una hora entre el Papa, quien por cierto acaba de cumplir 10 años en su pontificado, y 10 jóvenes que lo cuestionan sobre las principales inquietudes de su generación frente a las posturas de la Iglesia. Entre otros temas, la identidad sexual, el feminismo, el aborto, la migración, la pérdida de la fe y el rol de la mujer. Vamos a platicar sobre este documental que ha tenido pues muchas reacciones, algunas positivas en el sentido de que el Papa pues dio la posibilidad a un diálogo y otras que no les gustó tanto porque sostienen que entre las respuestas del pontífice pues no hubo realmente contundencia, respuestas directas, y otros que piensan que la Iglesia es una institución milenaria con principios que no tendría por qué pues someterse a estos ejercicios. Le agradezco mucho al padre Eduardo Corral Merino, secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que me tome la llamada. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Bien, gracias Pascal, feliz Pascua, un abrazo y a la orden. Bueno, pues no fue un tanto arriesgado este ejercicio por parte del Papa Francisco. Creo que es muy importante señalar que el Papa, desde que llegó al pontificado, ha tenido una iglesia en salida, es decir, una iglesia que vaya a las periferias, no solo económicas, geográficas o políticas, sino también, y lo señaló en la entrevista, culturales y existenciales. Y este es el caso, ¿verdad? Encontrarse con 10 chicos, hay que decirlo, adultos jóvenes, que ya llevan un bagaje, un conjunto de experiencia, un conjunto de ideas, de principios, y que plantean precisamente pues los dramas existenciales de la vida con estos temas. Me añadiría otros que tiene el documental, como la migración, el racismo, que es muy bien tocado, y por supuesto la identidad sexual, ¿no? Entonces, son temas que requieren diálogo y encuentro. No solamente requieren doctrina, no solamente requieren momentos, por supuesto, de liturgia, de acción profética o de cuestión pastoral, sino que requieren una reflexión, un encuentro, un abrirse. Por lo tanto, sí, hay que decirlo, es arriesgado. Yo señalaría un punto todavía mayor, conociendo a Jordi Evol y a Mario Sánchez, que son dos catalanes liberales, ¿verdad? El Papa accede incluso a esta entrevista, que duró, por cierto, más de 5 horas. El documental nos presenta 1 hora y 23 minutos, pero el encuentro duró 5 horas y media. Esto fue en junio del año pasado, en una locación propia de Disney, ¿no? Es decir, no es en la Santa Sede, no es en su espacio, no es en su cátedra, no es en Santa Marta, no es en el Vaticano, sino que el Papa va, se encuentra, sale al encuentro, pues sí, se expone, por supuesto, y me parece que en ese sentido el ejercicio es muy sano. La Iglesia tiene que estar en constante servicio, tiene que estar en esta dinámica de ir más allá de sus propias estructuras, espacios, lenguajes, etcétera. Un servidor que se la pasa visitando universidades, por ejemplo, centros escolares y demás, públicos, privados y demás, tiene esta experiencia de que es muy sano también para la Iglesia escuchar lo que está sintiendo, viendo el mundo. Eh, ¿Termina, en tu opinión, de resolver las inquietudes que hay en torno de la doctrina, en torno de la institución, o podríamos decir que es un primer ejercicio que tendrá que ser continuado? No termina de resolver, por supuesto, porque son temas complejos que requieren muchos matices, un acercamiento interdisciplinar, inclusive en el campo de la propia teología, una mirada de teología sistemática, ya no solamente de la teología moral, de la teología litúrgica, etcétera,
sino una teología sistemática de conjunto. A mí, más que los puntos a debate, creo que es la actitud lo valioso. Es decir, no resolveremos estos puntos, no saldremos al encuentro para ayudar a la gente, para, por supuesto, ofrecer nuestra visión, subrayo ofrecer, no imponer, si no es en esta dinámica de diálogo y encuentro. Son temas complejos, son temas todos que tienen que ver con la humanidad misma. La migración está desde siempre. El problema de la sexualidad está desde siempre. El asunto, por supuesto, del aborto está desde siempre. Son temas complejos, son temas milenarios, son temas que requieren de muchas visiones, pero sobre todo creo que caminamos, insisto, en la dinámica. Querer a la gente, escuchar a la gente, acompañar a la gente. Sí, por supuesto, tener un juicio sobre lo que está sucediendo, pero no imponer este juicio. Nuestro Señor Jesús hacía eso, ¿verdad? Antes que nada, acogía, se acercaba, curaba, antes de ir con una cuestión meramente moral o doctrinal. Me llamó la atención un detalle y te lo pregunto, ¿no faltó un participante mexicano? Y no lo digo por chauvinismo, lo digo simplemente por el tamaño de México y la importancia que tiene en la feligresía de la iglesia. Sí, por supuesto que podríamos decir, hombre, México es muy particular. Yo, por ejemplo, estuve ayer en una reunión latinoamericana de pastoral universitaria y el brasileño decía lo mismo. Oigan, pues es que Brasil es como que, entonces alguno le dijo, no, es que eran hispanoparlantes, Sí. entonces salió el tema de México, ¿no? Decir, bueno, México es el segundo lugar, ¿qué pasó ahí? No sabemos por qué Jordi Evol y Mario Sánchez decidieron esto, pero la cuestión es que creo que está muy bien representada el conjunto de personas que estuvieron ahí, ¿no? Una evangélica, dos católicas distintas, una pro vida, otra pro choice, ¿no? Otra evangélica, una que dejó el catolicismo, dos que se declaran pues absolutamente no creyentes. Es decir, me parece que se alcanzó a ver una heterogeneidad, una pluralidad de personas, de pensamientos, de culturas, de orígenes, de experiencias, con las que el Papa pudo dialogar, pudo encontrarse de una manera franca, sencilla, en un ejercicio abierto y sobre todo en una dinámica de acogida y de encuentro. Yo creo que no hay nada casual en lo que hace el Papa Francisco y mucho menos en un ejercicio así. ¿Cuál es el mensaje que tú sientes que quiso transmitir, el mensaje central? Tenemos que ser una iglesia en salida, él lo dice en distintas ocasiones. Si no salimos a las periferias, si no nos encontramos con la realidad histórica, no la realidad ideal, no la realidad nuestra, no, la realidad a la que nos manda a servir el Señor, estaremos perdidos. Tenemos que ser una iglesia servicial, una iglesia de acogida, una iglesia que acoge a todos, que esto es muy importante. No quiere decir que los valida a todos, no quiere decir que hay un relativismo en donde todo es lo mismo. No, de ninguna manera. Eso el Papa lo deja muy en claro en algunos temas, como por ejemplo el aborto, la cuestión de la migración, la cuestión de la pornografía, la cuestión de la masturbación, todos estos temas tan espinosos en los que hay que dar una palabra clara, como lo hizo el Papa. Es decir, señalando, a ver, señores, la sexualidad es algo bello, es algo grande, la comunicación íntima es un don de Dios, pero todo esto nos tiene que llevar a dignificar a la persona, no a empobrecerla, ¿no? Entonces, todo aquello que lo empobrece, etcétera. Por el otro lado, me parece que, como segundo punto al mensaje principal,
el Papa nos pide ser autocríticos. El Papa en distintas ocasiones dice, nos falta mejorar muchísimo nuestra catequesis sobre la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Ujú. Nos falta mejorar muchísimo todo lo que hacemos en relación a la cuestión del rol de la mujer en la Iglesia y en el mundo. El Papa es autocrítico. El Papa no se sube en un pedestal, sino que muestra a esta Iglesia que es peregrina, una Iglesia que no es perfecta, no es el lugar de los santos, sino es el hospital de los pecadores y es donde vamos haciendo experiencia de humanidad. ¿Hay algo, padre, que en este ejercicio nos diga que podrían venir cambios en la iglesia y sobre todo cambios en materia de doctrina? Yo no afirmaría que por un documental pudieran darse estas cuestiones. Yo creo que la doctrina es muy clara y también está en camino. El Papa, por ejemplo, en el momento de tocar la pedofilia, dice muy claramente, ¿no? A ver, esto ha sido así, es así, pero una cosa es la doctrina, la idea, y otra cosa es ofrecerla al mundo y entrar al mundo con su realidad y poder ir estructurando soluciones, caminos. Creo que es el momento en donde el Papa se encuentra en más aprietos en este diálogo, ¿no? Ujú. Pero él dice, a ver, señores, se ha hecho esto. En el mundo, la Iglesia es la única institución que ha dicho, a ver, cero tolerancia, que ha entrado en una dinámica de meter a muchos cursos, a muchos curas tras las rejas, Ujú. literalmente. Él dice, a ver, no, si hay prescripción, yo la levanto, inmediata y automáticamente, señala su dolor frente a este caso de Juan, el español, ¿no? Que ha Sí. sufrido abuso Y me da la y no impresión, perdón que solamente, te interrumpa, que no estaba sí, plenamente enterado del caso, ¿verdad? no, tan es así que en el momento en que recibe la carta que Ujú. el padre de Juan le ha escrito al Papa y que el Papa le contesta y le dice, este asunto será revisado por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ujú. Posteriormente le dice el chico, no, es que ya se resolvió, pero han restituido al Ujú. chico en el colegio en donde yo sufrí el abuso reiterado a los 11 años, ¿no? Y él dice inmediatamente, me comprometo a ver este asunto y esto no puede suceder, ¿no? Pero me parece que, regresando a la pregunta, Pascal, Ujú. el asunto es, estamos en un cambio de época, dice el magisterio de la Iglesia, es decir, reconocemos que hoy las relaciones humanas, económicas, políticas, sociales, culturales, Ujú. migratorias, eh, tienen que crecer y también la Iglesia tiene que crecer. Es decir, la Iglesia también tiene que responder ante nuevos tiempos Ujú. que estamos viviendo, no solamente como Iglesia, sino como humanidad. ¿Sientes que es hay en este documental y en la planeación y la concreción del ejercicio algún mensaje para obispos, arzobispos por parte del Papa? No, yo quisiera aclarar un punto. Cuando uno empieza a investigar cómo se hizo este documental, Ujú. lo que encuentra es que el Papa le dio una amplia libertad a Jordi Evol y a Mario Sánchez. Ujú. Es más, las críticas más fuertes que vienen de los mismos jesuitas, que esto es muy interesante, Ujú. es que Jordi Evol y Mario Sánchez juegan muchísimo con las imágenes, con la música, Ujú. con los encuadres, y se dice muy claramente que le llevaron al Santo Padre el documental y le dijeron, Santo Padre, usted puede quitar, poner, subir, bajar, Ujú. modificar, y el Santo Padre dijo no, así se queda de manera Ujú. íntegra, ¿no? Es decir, el Papa dio, no es que el Papa pidiera el documental, no es que el Papa Ujú. mandara hacer y estuviera detrás de la producción del documental, sino
como hace con muchas cosas el Papa, tiene una entera confianza en esta gente. Por supuesto, se manifiesta muy claramente las creencias de estos catalanes liberales. Yo, por ejemplo, señalo un punto, ¿no? Es increíble el manejo del personaje de Alejandra, esta colombiana, que tiene pues un trabajo pues sí, cuestionable, ¿no? Realizar material pornográfico. Le agradezco al padre Eduardo Corral Merino, secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que me haya esperado en la línea. Para concluir hablando de este documental, Amén, Francisco Responde, pues me estabas diciendo que pues no hubo un control, digamos, del producto terminado por parte de la Santa Sede. Así es decir, no es un documental que haya mandado a hacer el Santo Padre y que él lo hubiera gestionado y haber estado detrás de la producción, ¿no? Sino que fue estos dos personajes que a través de esta cadena de cine plantearon. Entonces sí, hay una cierta crítica, ¿no? Por supuesto que la mano de ellos, su pensamiento liberal, se ve manifestado y se ve también la intencionalidad de ellos, ¿no? Que es que, bueno, la Iglesia le abra la puerta a todo el mundo y entrar en esta dinámica relativista, y por lo tanto la música, los encuadres y demás sí son muy cuestionables, hay que decirlo. Citaba yo el caso de esta mujer, Alejandra, colombiana, madre de una niña, que ella dice, ¿no? Hago material pornográfico, recibe una serie de señalamientos, principalmente de esta mujer católica, María, admirable en sus posiciones y demás, decir, bueno, esto pues es dañino. El Papa también le dice, cuidado con la moralidad de estas cuestiones, pero la presentan, por ejemplo, para introducirla en su participación, la presentan durmiendo a su niño, a su niña, acurrucándola en una escena sumamente materna, como diciendo, bueno, puede coincidir todo, ¿no? Pues es decir, no veamos solamente un punto, sino que veamos el todo, y esta chica, pues fíjense qué buena madre es, ¿no? Entonces, por supuesto, no hay que ser ingenuos, hay que ver de dónde nace el documental, cuál es la cultura. Cataluña es, sin duda alguna, una de las partes más liberales de España, y uno no es ingenuo, ¿no? Pero me parece que lo más rescatable es esta generosidad, esta valentía, esta capacidad de escucha, de acogida que tiene el Papa y que muestra el Papa frente a los dramas de estos jóvenes adultos o adultos jóvenes, ¿no? Para concluir, ¿qué efecto crees que tendrá esto dentro de la iglesia y si quieres también fuera de la iglesia desde tu punto de vista? Yo lo he visto en una semana. Es impresionante cómo el Papa nos mueve el tapete. Es decir, para que no vivamos en automático, para que no vivamos siempre en las mismas cosas, y nos dice, oigan, tenemos que ponernos a dialogar. Basta de acentuar polarizaciones. Tenemos que generar esta amistad social, ver a la persona más allá de sus ideas, ver a la persona más allá de sus actos, ver a la persona en su dignidad, en su grandeza, no solamente en su presente, sino también en su pasado y su futuro, por supuesto. Y por supuesto también ver esta cuestión que yo lo digo de manera muy, muy clara: hay que dejar a Dios ser Dios. Es decir, la Iglesia, antes que nada, está asistida por Dios, y debemos confiar en que Él trabaja, en que Él se manifiesta, pues ahí, ¿verdad?, la conciencia de las propias personas. Nosotros no somos el alfa y el omega, ¿no? Sino que tenemos que dejar a Dios ser Dios. Y en el mundo, yo lo he visto en una semana, ha dejado un muy buen sabor de boca, y esta acción del diálogo, del encuentro, de la apertura, no en una apertura relativista, sino en una apertura humana, de acogida, de amistad social.
Para concluir, nada más diría que antes de Francisco, pues la iglesia a ratos parecía un edificio sobre el que se abatía un huracán y me parece que lo que ha logrado el Papa es abrir las ventanas y entonces pues la resistencia del viento, y así creo que se ve en el documental, pues se vuelve menor, ¿no? Cuando las personas se encuentran, cuando se sientan, pues es más difícil eh, digamos, tener una discusión acalorada con alguien que tiene uno enfrente que cuando lo tiene del otro lado de la calle, ¿no? Exacto, sí. Ujú. Yo creo, por ejemplo, San Juan Pablo II, ¿no? Que tenía esta capacidad de diálogo, de encuentro, Sí, que hizo tantos viajes, precisamente por eso, ¿no? Para reconciliar, para encontrar, para unir. Por supuesto, Pablo VI, mis respetos, Juan XXIII, ellos abrieron el concilio, metieron todas estas líneas de Lumen Gentium, o sea, luz del mundo, sí. de estar atentos a los gozos y a las esperanzas, Gaudium et Spes, todas estas cuestiones. Creo que llevamos 50 años en este camino, pero nunca antes habíamos tenido un papa latinoamericano, un papa jesuita, Ujú. y un papa con una madurez extraordinaria y con un ejercicio pastoral tan Sí. grande que le permite hacer todas estas cosas. Pues, padre, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa el día de hoy. El agradecido soy yo, un abrazo muy fraterno y buen día. Gracias, gracias, padre Eduardo Corral.